Ciencias formales y fácticas. Ciencias formales y fácticas. La clasificación de la ciencia, según Carnap y Hempel, se clasificarían en fácticas o empíricas, y estas a la vez en naturales, la física, la química, la biología, la psicología, la antropología, etc., y sociales, la economía, la sociología, la política e historia. Además, se clasificarían en formales o no empíricas, como la matemática, la lógica, la lingüística, etc. ¿Cuáles son los criterios de clasificación? 1. Por sus objetos, si son reales y no abstractos, como lo son entidad, fenómeno, etc. Por el tipo de enunciado que contienen. Según Carnap, la ciencia contiene enunciados analíticos, las formales, y analíticos y sintéticos, las fácticas. 3. Por los métodos de justificación que aplican. Según Hempel, la ciencia empírica se diferencia de las que no lo son por los métodos que usan para justificar sus afirmaciones. Las afirmaciones de la ciencia fáctica se confirman con el control empírico. Diferencia entre ciencia formal y fáctica. Este es un extracto de un libro de Mario Bunge, La ciencia, su método y su filosofía. No toda la investigación científica procura el conocimiento objetivo. Así la lógica y la matemática, esto es, los diversos sistemas de lógica formal y los diferentes capítulos de la matemática pura son racionales, sistemáticos y verificables, pero no son objetivos. No nos dan informaciones acerca de la realidad, simplemente nos ocupan de los hechos. La lógica y la matemática tratan de entes ideales. Estos entes, tanto los abstractos como los interpretados, solo existen en la mente humana. A los lógicos y matemáticos no se les da objetos de estudio, ellos construyen sus propios objetos. Es verdad que a menudo lo hacen por la abstracción de objetos reales, naturales y sociales. Más aún, el trabajo del lógico o el matemático satisface a menudo las necesidades del naturalista, del sociólogo o del tecnólogo. Y es por esto que la sociedad los tolera y ahora hasta los estimula. Pero la materia prima que emplean los lógicos y los matemáticos no es fáctica, sino ideal. En las ciencias fácticas, la situación es enteramente diferente. En primer lugar, ellas no emplean símbolos vacíos, variables lógicas, sino tan solo símbolos interpretados. Por ejemplo, no involucran expresiones tales como X es F, que no son verdaderas ni falsas. En segundo lugar, la racionalidad, esto es, la coherencia con un sistema de ideas aceptados previamente, es necesaria, pero no suficiente para los enunciados fácticos. En particular, la sumisión a algún sistema de lógica es necesaria, pero no es una garantía de que se obtenga la verdad. Además de la racionalidad, exigimos de los enunciados de la ciencia fáctica que sean verificables en la experiencia, sea indirectamente en el caso de la hipótesis general, sea directamente en el caso de las consecuencias singulares de las hipótesis. Únicamente, después de que haya pasado las pruebas de la verificación empírica, podrá considerarse que un enunciado es adecuado a su objeto, o sea que es verdadero, y aún así hasta nueva orden. Por eso es que el conocimiento fáctico verificable se llama a menudo ciencia empírica. Las ciencias formales demuestran o prueban. Las ciencias fácticas verifican, confirman o desconfirman, hipótesis que en su mayoría son provisionales. La demostración es completa y final, la verificación es incompleta y por eso temporaria. La naturaleza misma del método científico impide la confirmación final de las hipótesis fácticas. En efecto, los científicos no solamente procuran acumular elementos de prueba de sus suposiciones multiplicando el número de casos en que ellas se cumplen, también tratan de obtener casos desfavorables a sus hipótesis, fundándose en el principio lógico de que una sola conclusión que no concuerde con los hechos tiene más peso que 1000 confirmaciones. Por ello, mientras las teorías formales pueden ser llevadas a un estado de perfección o estancamiento, los sistemas relativos a los hechos son esencialmente defectuosos, pues cumplen pues la condición necesaria para ser perfectibles. En consecuencia, si el estudio de las ciencias formales es vigorizar el hábito del rigor, el estudio de las ciencias fáctiles puede inducirnos a considerar el mundo como inagotable y al hombre como una empresa inconclusa e interminable.
Las diferencias de método, tipo enunciado y referente que se separan las ciencias fácticas de las formales impiden que se las examine conjuntamente más allá de cierto punto. Por ser una ficción seria, rigurosa y a menudo útil, pero ficción al cabo, la ciencia formal requiere un tratamiento especial. En lo que sigue nos concentraremos en la ciencia fáctica. Daremos un vistazo a las características peculiares de la ciencia de la naturaleza y de la cultura de su estado actual, con la esperanza de que la ciencia futura enriquezca sus cualidades o al menos de que las civilizaciones por venir hagan mejor uso del conocimiento científico. Un diagrama comparativo entre las ciencias formales y las ciencias fácticas. Por definición, las ciencias que se encargan del estudio de la entidad abstracta subjetiva son las ciencias formales. Las ciencias que se encargan del estudio de hechos de la naturaleza objetiva son las ciencias fácticas. Por el objeto de estudio, las ciencias formales son ideales, las ciencias fácticas tratan de hechos materiales. Por su enunciado, las ciencias formales tratan de relaciones entre signos, las ciencias fácticas relaciones entre sucesos y procesos. Por el método, las ciencias formales hacen una inferencia inductiva, mientras que las ciencias fácticas hacen observación y experimentación. Por los ejemplos, las ciencias formales son ejemplo de esto la matemática, la lógica, la ciencia de la computación, mientras que las ciencias fácticas, un ejemplo de ellas son la física, la química, la biología, la sociología y la economía. Ejercicios. 1. ¿Qué es una ciencia formal? 2. ¿Qué es una ciencia fáctica? 3. Cuando un investigador ve un auto blanco chocado y tirado una patente de otro vehículo, ¿qué dirías tú? ¿Qué diría la ciencia sobre esto? 4. ¿Se podría criticar que la historia u otras estén entre las ciencias fácticas?